tenemos hoy con nosotros a un autor, uno de los mayores guionistas que tenemos en el Estado, bueno, no solo en el Estado, sino a nivel internacional, y que sirve de puente entre dos historias, Antonio Altarriba. Antonio, ¿cómo conociste a Joan? Bueno, en realidad a Joan lo conocí un poco tarde. Conocí antes sus libros y su línea de publicación, que a él personalmente, que le conocí en el último Festival de Cómic de Zaragoza, donde hicieron se hizo una mesa redonda en la que intervenían una serie de pequeñas editoriales. Pues bueno, estaba Kiko de Marmotilla, estaba Dionisio Platel, pequeñas editoriales que esto es algo impensable hace unos cuantos años, que tienen como única línea editorial publicar libros sobre cómic, de crítica y de teoría No, decía que conocía a Joan personalmente en el festival de cómic en el último festival de cómic de Zaragoza, y bueno, en una mesa redonda en la que intervenían también otros editores de otras pequeñas editoriales que tienen como objetivo publicar estudios teóricos sobre cómic, ¿no? Son, pues bueno, como Marmotilla, la editorial de Dionisio Platel. El hecho de que tengamos ahora en España unas editoriales que, aunque sean pequeñas, tengan como objetivo fundamental el publicar teorías sobre cómic, yo creo que nos colocan una buena posición dentro de los países de Europa en este ámbito. Sin olvidar que también aquí tenemos, por ejemplo, a uno de los directores de una revista periódica, Cuco, Gerardo Vilches. Yo diría que en estos momentos las posibilidades de publicación de crítica y de teoría en España están muy bien situadas. Francia, que era la que iba en cabeza hace unos años, yo creo que le hemos adelantado, se ha dormido un poco los laureles. Bueno, de hecho, el libro mezcla varias de tus pasiones. El libro del que vamos a hablar habla de guión, habla de teoría, eres un pionero también en el campo de la teoría con neuróptica, que en estos días también ha cobrado una nueva vida. Sí, 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 sí. Bueno, es una iniciativa que surgió así un poco por mi parte de manera inesperada, pero desde Zaragoza y con la dirección de Julio Gracia, pues resurge, y ya hay un primer número online. Se hizo una tirada también me parece que papel, pero ocurrió más o menos lo mismo que ha pasado con el libro este del guión de Cómic 2, es decir, que el día de la presentación pues tuvo que ser aplazado porque ya empezaban a estar prohibidos los actos así con mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, se distribuirá cuando se pueda y cuando todo esto pase. Pero aquí tenemos, como os decía, Cuco, Neuróptica, tenemos una colección en la Universidad de León como Graficalismos, que también lleva un catálogo muy importante, y por eso yo decía que me parece que aquí en España, con dimensiones pequeñitas, pero al menos se ve que hay iniciativa. Son iniciativas todas ellas editorialmente muy cuidadas. Eso hay que resaltarlo para un público que es evidentemente minoritario, pero bueno, yo diría que estamos bien posicionados en este momento
a la hora de consultar y de publicar bibliografía teórica y crítica, sobre todo. Una cosa que llama la atención es que sobre todo los libros teóricos parten de dos fuentes. Por una parte, las instituciones que se interesan por este espacio a través de los investigadores, y por otra parte los amantes del medio, francotiradores como el propio Joan, que deciden tener iniciativas particulares en las que mostrar su pasión al resto del mundo. Sí. Yo en las instituciones confío menos porque, salvo casos excepcionales, pues no sé, todos sabemos que, por ejemplo, que José Luis Trabado estuvo ahí también, no sabíamos si... Uy, te has quedado un poco... de la Universidad de León, desde donde él trabaja, y confío mucho más en estas voluntades decididas, en estos empeños de personas que con unos recursos limitados, pero con muy buena voluntad y con mucha entrega, pues consiguen sacar unos productos que tanto en la presentación como en los contenidos son muy homologables internacionalmente. Por ejemplo, estos dos libros de los que podemos hablar de guión, yo creo que son un referente no solo nacional, sino también internacional para conocer uno de los aspectos más desconocidos del cómic, el guión, cómo funciona el guión, las distintas maneras de plantearse un guión, dos publicaciones seguidas tan complementarias y tan bien encajadas como estos dos títulos publicados por Diminuta, pues no sé si se encuentran en algún otro sitio. Igual alguno de vosotros, Jordi o Gerardo, me podéis decir, pero así que contengan al mismo tiempo entrevistas a los autores, material gráfico y fotográfico que te permite hacerte una idea de cómo se construye el documento del guión, el contraste y la comparación inevitable que se hace entre las distintas formas de trabajar de cada uno de los autores. Eso es una visión, yo creo que bastante amplia y bastante rica y matizada de algo que es además un objeto muy difícil de delimitar, porque si hay una característica que se desprende de los dos títulos es que hay muchos modelos de guión, muchas maneras de afrontar el... Sí, de contarlo. Entonces, idea suya, tuvo la idea de hacer un primer volumen en el que estaba dedicado a lo que somos guionistas sin más, sin menos. No dibujamos, ni menos, pero este segundo, y me parece que en ese sentido viene a completar muy bien y a abrir la perspectiva sobre lo que es y cómo se trabaja un guión, pues son entrevistas con dibujantes que también son guionistas, ¿no? Y ahí vemos como hay unas muy significativas diferencias en el tratamiento, en el planteamiento, incluso en la construcción del documento por parte de unos y de otros. Son libros que yo diría son una materia prima muy importante de la que yo pienso que los investigadores venideros le sacarán bastante jugo, de ir viendo cómo son los procesos creativos de cada uno. Hay una reivindicación cada vez mayor del guionista. Acabáis de sacar precisamente una asociación en la que se puede ver cómo lo que antes era por la propia situación del mercado, que a veces por la precariedad priorizaba a los autores completos y los guionistas se funcionaban en otros mercados. Con ARG veis cómo hay un gran caldo de cultivo específico de guionistas y precisamente habéis lanzado un concurso que permite
ver la devolución que tienen vuestras propuestas. Sí, esto ha sido, para mí desde luego ha sido una sorpresa. El hecho de que en ARG, en la Asociación Profesional de Guionistas de Cómic, pues estemos ya, me parece que 38 o 39 socios, bueno, me parece que es un número bastante importante, pero lo que más nos ha sorprendido es que en el concurso de guiones que hemos lanzado y cuyos resultados ya tenemos los ganadores, pero no los puedo decir hasta que no los hagan público este próximo fin de semana. Se van a hacer públicos, aunque no haya Cómic Barcelona en las fechas en las que se tenía que celebrar el Cómic Barcelona. Se presentaron 267 candidatos para obtener el premio, que es una cantidad, bueno, enorme, ¿no? Una vez hecho la primera criba de los que cumplían y no cumplían las condiciones de la convocatoria, se quedaron 210 en liza y luego, pues en fases sucesivas, yo no he formado parte del jurado, se han ido eliminando, pero la calidad media, lo que yo sí sé, por lo que me ha transmitido el jurado, es que la calidad media de los guiones presentados es bastante alta y que había un tope de unos 20-25 en donde ya tuvieron realmente problemas y dudas porque, bueno, el nivel estaba muy alto, ¿no? Entonces, a mí me parece, antes yo nunca encontraba a nadie que se acercara a mí diciendo que quería ser guionista de cómic. Que decían que querían ser autor de cómic, que sabían dibujar, que querían quizá emplear sus habilidades como grafistas en esa continuidad narrativa, pero ahora cada vez más veo gente que se me acerca y que me dice, no, no, yo lo que quiero es ser guionista. Y la sorpresa o la confirmación ha sido que haya tanta gente que se haya presentado a este concurso. Sí. Hablabas antes, Antonio, de cómo el guion Cómic 2 es la continuación de un primer libro en el que sirves de puente. Ahora hablamos con Gerardo Vilches, pero en el primer libro haces de entrevistado y en el Sí. segundo haces de prologuista. ¿Cómo ves Antes hablabas de un díptico que complementa y muestra la realidad de nuestro panorama. Sí, sí, y yo a mí me chocó, efectivamente me gustó la selección que se había hecho de autores, me gustó la selección que se había hecho de entrevistadores también, cómo se emparejaron, no sé cómo eso se llevó a cabo, eso lo contaréis vosotros que conocéis mejor la dinámica interna, cómo se emparejaron entrevistadores y entrevistados, ¿no? Pero sí me gustó esta complementariedad que se establece entre es que no me atrevo a hablar de autor completo cuando se habla del dibujante que hace sus propios guiones y que de manera única y autónoma desarrolla su trabajo, y de hablar de autor remediado al dibujante o al guionista que tienen que complementarse, ¿no? Pero este juego, además, es muy interesante. En este segundo volumen, además, vemos distintos tipos de dibujantes, porque yo he visto dibujantes que nunca han colaborado con guionistas, es decir, que en ese sentido se consideran con, digamos, la capacidad suficiente para elaborar sus propios guiones. Tenemos a dibujantes que algunas veces han trabajado
en solitario haciendo sus propios guiones y otras veces han trabajado con guiones de otros, y eso son ya dos perspectivas que resultan bastante interesantes. Claro, quedan fuera los dibujantes que siempre trabajan con guionistas, ¿no? Yo diría que se establecen esas tres categorías desde el punto de vista del guión, y para tener en cuenta, pues, no sé, cómo trabaja el guión alguien como Díaz Canales o como Sánchez Abulí, que son dos maneras muy distintas de trabajar el guión. O para ver, por ejemplo, cómo Jaime Martín, que es un autor que siempre ha trabajado en solitario, o Daniel Torres, que también es otro autor que ha trabajado siempre en solitario, haciendo él sus propios guiones, tienen sus similitudes, pero también sus diferencias a la hora de trabajar. Hay autores, por ejemplo, pues como Quin o Aroa Travé, que se lanzan al dibujo con un guión más bien cogido con pinzas. Hay otros autores como, por ejemplo, como Paco Roca, sobre todo, y Alfonso Zapico, que yo creo que se lanzan a dibujar ya con un guión bastante desarrollado, incluso en lo que podríamos denominar su parte más estrictamente literaria, del argumento literario, ¿no? Hay, digamos que cada caso es una historia distinta de manera de hacer, y eso es lo que resulta muy curioso y muy rico de este libro, de esta pareja de libros. Sí, si os parece, vamos a conocer un poquito más. Comentábamos cómo hay un primer libro, el guión de cómic que estamos viendo aquí, del que parte toda la historia que estamos conociendo. Aquí vemos conversaciones, comentábamos antes, con Antonio Altarriba, como decía también Antonio, con Sánchez Abulí, Díaz Canales, Santiago García, David Muñoz, y todo ello con la coordinación y entrevistas de Gerardo Vilches. Gerardo, bueno, ¿cómo llegas al guión y cómo nace el proyecto de este primer libro? Bueno, hola a todos en primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros en esta presentación un poco atípica y a destiempo que hemos tenido que montar por las circunstancias que ya ha comentado antes Quique. Bueno, el libro surge a propuesta de Joan. Es una propuesta que él me hace. Yo había conocido a Joan unos años antes porque presenté en la librería central de Callao, aquí en Madrid, un libro que publicó Ediciones TVO, dígame, que eran las memorias de la secretaria de TVO. Y entonces, bueno, ahí empezamos a hablar y tiempo más tarde él me contacta y me dice que está dándole vueltas a la idea de hacer algo relacionado con el guión de cómic porque considera que hay una carencia en ese sentido, en el mercado español. No hay un libro que hable de esa parte, ¿no? De ese proceso de hacer cualquier cómic. Empezamos a darle vueltas a la idea y la verdad es que al principio el proyecto era algo diferente. Sí que se contemplaba la idea de incluir entrevistas, pero también iba a tener una parte técnica y otra más de historia quizás. Y al final la cosa se acaba configurando como un libro de entrevistas con una introducción histórica por mi parte, pero que tiene como centro claro esas 5 conversaciones con los autores que ya habéis mencionado, que bueno, ahí ya de alguna manera me sitúo yo como coordinador y un poco en consenso con Joan siempre. Llegamos a esos 5 nombres que evidentemente pues no son los únicos guionistas que hay en España, pero creo que los 5 se defienden. Su propia obra y sus méritos hablan por sí solos para estar en este libro. Y la idea fue un poco hacer un libro que disculpad, que estaba cerrando la ventana. Hacer un libro que por un lado sirviera, como Antonio ha mencionado, para investigadores, para gente que está investigando, que tenga una fuente ahí a la que recurrir acerca de los procesos creativos y las trayectorias de estos 5 autores, pero por otro también que sea una herramienta para toda la gente que se pregunta cómo se hace un guión de cómic o que necesita esas herramientas para hacer sus propios cómics. Y así llegamos a este libro que yo creo que sí que guarda así lo intenté al menos yo, que guardara un equilibrio entre todas esas partes, ¿no? Que pueda ser un libro que interese a investigadores, a autores, pero también al público en general.
Lo que sorprende también porque no es muy habitual que un libro de teoría tenga una segunda parte. No, bueno, claro, pero al ser conversaciones, pues al final se puede plantear, ¿no? Esa segunda parte. Es algo de lo que hablamos casi de inmediato, porque hay que decir que el libro, dentro, por supuesto, del mercado reducido que antes mencionaba Antonio, y tuvo una buena vida y tiene una buena vida. La primera tirada se agotó y se tuvieron que imprimir ejemplares de una reimpresión. Bueno, la verdad es que tanto Iván como yo quedamos muy contentos y casi desde el principio él ya planteó la posibilidad de hacer más partes. En medio hicimos también este libro que tengo aquí, del Boom al Crack, que también me encargué de coordinar, que es un libro en el que se incluyen artículos y entrevistas también sobre un periodo del cómic español que va del 77 al 95, bueno, que es aquel primer boom del cómic adulto, de las revistas tipo Imog, El Víbora, Cómics Internacional y demás. Estuvimos trabajando en ese libro y luego, posteriormente, un poco después, él ya me plantea que quiere lanzarse a hacer la segunda parte del guión del cómic y que lo quiere hacer con autores completos, para tener un poco el contraste, para ver si hay diferencias, si no las hay, intentar generar un poco el díptico del que hablaba Antonio. De entrada me plantea que haga yo todo el trabajo, todas las entrevistas, pero a mí me coge en un momento complicado. Yo estaba acabando no recuerdo si estaba ya acabando la tesis doctoral o la acababa de terminar, pero estaba metido en otros fregados. Bueno, en fin. El caso es que yo le digo, mira, imposible. O sea, ahora mismo no puedo, cuenta conmigo. Si yo tengo que hacer alguna entrevista, la hago, pero creo que es mejor buscar a más entrevistadores. Y así surge el proyecto. Digamos que mi vinculación con esta segunda parte ha sido más tangencial. Me he limitado a hacer una entrevista y creo que eso, de alguna manera, también ha hecho que gane en riqueza de puntos de vista. Cuando uno lee el libro, pues se da cuenta de que hay 5 voces que están entrevistando a autores diferentes y que de alguna manera eso genera muchos más puntos de vista de los que habría tenido el libro si solo hubiera habido un entrevistador. De eso hablaremos también porque hay una pasión compartida que no es solo el guión de cómics, sino también las propias entrevistas. Y vamos a ver si os parece desgranar un poquito este guión de Cómic 2 hablando con sus protagonistas, con los entrevistadores. En este caso vemos a Antonio, conoces de cerca al primer entrevistado. Estamos viendo a Kim, un autor que... Sí. Al que todos atribuimos la historia de Martínez del Facha, iba haciéndolo en el jueves desde la transición, pero es con una nueva vida la que le ofrece tu guión del Arte Bolora y posteriormente el Ala Rota. Tanto es así que destaca como dibujante e incluso empieza a destacar, a hacer su propia novela gráfica Nieve en el bolsillo. Hablamos con Jordi. Jordi, no sé si andas por ahí. Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Muy buenas, Cabero. Hola, Jordi. Bueno, cuéntanos un poquito cómo conoces el guión de Cómic 2 y sobre todo en qué momento decides que Kim sea el protagonista. Bueno, me ha gustado mucho. Bueno, hay que celebrar la elegancia de Gerardo cuando ha hablado del guión de Cómic 2 con mucha elegancia, insisto, y ha dicho que el tener varios entrevistadores hace ganar en diversidad y en pluralidad, cosa que se agradece ese detalle, porque lo fácil habría sido decir que las segundas partes nunca fueron buenas, pero ahí has estado muy bien, Gerardo. Bueno, bromas aparte, la verdad es que también retomando un poco lo que habéis comentado, lo apuntaba un poco antes Antonio, ¿no? Estos dos libros realmente yo creo que tocan una parte muy, muy central, muy medular de lo que es esta cosa tan secreta que es crear un guión, ¿no? De la nada sale un guión y eso que podría haber sido un libro teórico o dos libros teóricos de una densidad y de una profundidad y de una dificultad de lectura tremenda, solo para 4 freaks del mundo este de la teoría, pues el formato este de entrevista, que yo creo que es un hallazgo, de verdad, hace que sin perder fuerza en el contenido, en lo que se dice, porque yo creo que se dicen cosas interesantes, hace que sea muy, muy fácil de digerir por parte de todo el público. Es decir, el guión del cómic, tanto 1 como 2, admite una lectura del profesional,
pero admite una lectura de personas que están interesadas en el cómic, pero que no se tragarían, para decirlo así, en plata, no se tragarían una tesis o un libro más y únicamente dedicado a esto, que no fuera en un formato de entrevista. Con lo cual, de entrada, ahora que Gerardo hablaba de estos inicios, cómo lo cambiaron y cómo lo fueron puliendo, yo creo de verdad, no conocía este detalle, ¿eh? Y la verdad, Gerardo, creo que ahí, pues, tanto tú como Joan, en estas conversaciones que tuvisteis, creo que fue un gran acierto darle ese formato de entrevista en profundidad, porque no pierde nada y gana mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo recuerdo que creo que conocí a Joan justamente cuando se presentaba el guión del Cómic 1 en un salón del cómic que estaba Gerardo y ahí bueno, estuve hablando con Gerardo y conocí a Joan y a partir de aquí fuimos hablando varias veces, ¿no? La verdad es que yo destacaría de Joan sobre todo la pasión que tenía por lo que hacía. Las ganas de sacar cosas adelante y eso que decíamos ahora, o decía Antonio, bueno, que parece increíble, ¿no?, que se saquen este tipo de libros de teoría del cómic, de autores antiguos. Bueno, esto dice mucho del editor que hay detrás, ¿no? Al final, la obra publicada siempre es la mejor biografía de un editor, se dice, ¿no? Pues bueno, ahí está esa biografía, ¿no? Esos autores que le interesaban y esos temas que le interesaban y cómo se editaban esos libros, ¿no? Y la verdad es que a partir de ahí, de ese conocimiento en un salón del cómic de Barcelona, pues, bueno, pues fuimos charlando y recuerdo que a veces me llamaba para preguntar cosas o publicaba un libro y me lo explicaba y me lo enseñaba y hablábamos y le recuerdo sobre todo preguntando mucho, ¿no? Una persona que se interesaba por tu opinión, o sea, que preguntaba y encima escuchaba las respuestas, que eso es una cosa increíble, porque la gente te pregunta, pero luego no te escucha la respuesta. Y él escuchaba porque tenía interés en saber qué opinabas y si hacemos esto, y si un día publico tal y cual, y tenía un interés, y eso es una cosa que realmente pues hacía que fuera un contacto muy, muy agradable, o sea, que el recuerdo que tengo es magnífico, ¿no? Y a partir de aquí, ya para responder la última parte de la pregunta, pues bueno, salieron una serie de nombres para hacer la segunda parte del guión de cómic. La verdad es que en cualquiera, y no es por decirlo, en cualquiera de los que están en la lista me hubiera encantado hablar con ellos. Son muy distintos realmente, pero creo que todos dan muchísimo juego. Pero sí que es verdad que, bueno, a mí Kim fue uno de los primeros que me apetecía mucho hablar con él por esa variedad que tiene, una variedad a dos niveles, ¿no? Son en dos ejes, digamos, que tiene una variedad. La parte que ya apuntaba Antonio también de autor completo, eso que se llama de autor completo, y de solo dibujante, eso ya me parecía interesante, una persona que ha conocido los dos mundos, y en el segundo eje la parte realista y cómica, ¿no? Tiene la parte de dibujo realista que ha hecho en las obras con Antonio y en su propia novela gráfica, de Nieve en los bolsillos, y tiene la parte más cachonda y más desmadrada, más de dibujo cómico, incluso brugueresco, de Martínez del Facha, ¿no? Entonces, pues veía ahí un mundo de posibilidades y eso fue también parte del interés. Pero ya digo que en cualquier caso me hubiera encantado hablar con los entrevistados, ¿eh? Hablas de los procesos porque tan bonita como, bueno, para los que estamos aquí, yo entiendo que tan bonito como el resultado es parte del proceso y es meterte en las tripas no solo de cómo se hace un cómic, sino de hasta el lugar físico en el que se construye. En tu caso, te trasladaste a ver el lugar del crimen, ¿no? Para ver cómo construye Kim sus obras. Sí, nos fuimos cerca de la Escala, en Cataluña, en el norte de Cataluña, en Girona, un sitio precioso, un pueblecito que hay relativamente cerca de la costa y la verdad es que bueno, pues es una casa antigua que la tiene muy bien acondicionada y vamos, era fascinante. Yo me hubiera quedado ahí, pero creo que él no estaría de acuerdo, o sea que no se lo planteé, pero era para quedarse allí a escribir, a hacer cosas y vamos, es un sitio maravilloso, de verdad. Y sí, eso es interesante, lo que te permite una entrevista en profundidad, ¿no? Con Joan trabajé también en otro volumen que también podríamos añadir a estas dos entregas. Hay un tercer volumen que es
gráfico, que también es interesante, porque así como decíamos antes que el guión habla de una cosa que es muy difícil de explicar, que es el guión, cómo nace el guión, el del humor gráfico me parece también fascinante porque habla de una cosa igualmente intangible, ¿no? Que es cómo nace la idea, el chiste, cómo nace el chiste en la mente de un dibujante. Es una cosa también rarísima, ¿no? Y ese libro del humor gráfico yo creo que acaba formando una trilogía casi con el guión del cómic, porque al final también el cómo nace un guión y cómo lo acabas explicando, pues no deja de ser también una forma de guión, ¿no? Y lo que te permiten estas entrevistas, digo, es, bueno, pues es hacerlas en profundidad, ¿no? Es sentarse con un autor, estar horas hablando, incluso volver al tema si han quedado cosas colgadas. Es muy diferente a la prisa que tiene la entrevista periodística, ¿no? Los que venimos del periodismo lo sabemos. El periodismo, pues bueno, tiene la inmediatez primero, seguramente está, a veces el tema está muy vinculado, pues acaba de publicar una obra, pregúntale sobre esta obra, o ha pasado tal, pregúntale sobre tal cosa, o tal, el premio, sobre, ¿sabes? Y por supuesto la limitación de espacio, que hay una limitación clara de espacio en la prensa, y en cambio tienes la posibilidad de hacer una charla. A mí me gusta mucho que en la portada se ponga conversaciones con. No son entrevistas, son conversaciones, ¿no? Esta sensación de sentarse con alguien, hablarlo, a darle vueltas, no ir directo al grano, sino dejar que las cosas fluyan y salgan. Yo creo que son formatos muy interesantes. Para seguir conociendo un poquito el libro, luego entramos en debates, que creo que es un tema muy interesante también, cómo se construyen las entrevistas. Vamos a conocer también a nuestra siguiente entrevistadora. En este caso, Alba Soprano es una autora que ha realizado 2 entrevistas en el libro. La primera de las entrevistas está realizada a la autora más joven del libro. Estamos hablando de Aroa Travé, que precisamente ayer recibió el premio de ACD Comic por Carne de Cañón y que bueno, muestra, iremos viendo también cómo a través del libro vamos viendo la evolución también del mercado editorial y de los lugares donde confluyen. Tanto Aroa como Jaime Martín, otro autor con el que hablas, vienen de una escuela que es la de la cúpula. Primero, bueno, ¿cómo llegas tú a Joan? ¿Cómo llega Joan a ti? ¿Y cómo decides quiénes van a ser tus elegidos? Pues, hola a todos. Espero que me vengáis bien, que hemos tenido una serie de problemas técnicos. Sí. Yo conozco a Joan, como no podía ser de otra manera, a través de un cómic que yo estaba haciendo como guionista sobre Picasso. Y lo publiqué en Twitter y a Joan le gustó y me contactó y me dijo, oye, quiero ver este proyecto y vamos a hablar. Y nos vimos, tuvimos una reunión, acabamos hablando de mogollón de cómics, una conversación súper maravillosa, y a partir de ahí, cuando llegué a casa, me escribió Joan y me dijo, oye, ¿te apetecería participar en el libro que estoy haciendo? Claro, a todo eso yo la primera parte del cómic ya la conocía, la había leído, me había fascinado la parte sobre todo de Gerardo, cuando te explica la historia del cómic a través de los guionistas, me encantó. Y la verdad es que, pues, habiendo gustado tanto la primera parte, participar en la segunda era como un regalo, y entonces le dije que sí enseguida. Y Joan ya me ofreció una entrevista a Jaime, me dijo que quería que entrevistara a Jaime, yo ya lo conocía a él hacía tiempo, y me dejó la otra entrevista, me dijo, elige tú a quien quieras. Y yo me acababa de leer Carne de Cañón y me había absolutamente alucinado, pero que echaba de menos la presencia de autoras también. Así que decidí que tenía que ser una mujer y tenía que ser... También pues me llamó la atención que era una edad diferente a la de todos, que fuera una primera obra también, ¿no? Un poco para dar un recorrido al guión, ¿no? Que la persona que acaba de hacer el primer álbum también tiene mucho que decir sobre el guión. Y en el caso de Alba, que llevaba años trabajando en cómic, pues me pareció súper interesante. Habíamos también hablado de hacerse a Peña, pero con ella tuvimos una serie de problemas de agenda y al final nos fuimos a las Peñas, que acaba de ganar un poco el premio nacional también. Así que nos pareció interesante, pero con eso de todo insistimos en la idea de poner a mujeres que en cómics. Y de hecho se nos queda en el tintero, dice Jordi que el monográfico era la tercera parte, pues estamos preparando la cuarta parte, que era de entrevistas a autoras. Y igual que ha hecho...
con una historia del cómic a través de los guionistas, nosotros tenemos una historia del cómic a través de las autoras, rescatando un poco de la memoria también a autoras desconocidas de cómic, pioneras, autoras que publicaban cómic a principios del siglo XX, y hacer una serie de entrevistas también a autoras a ver cuál es de diferente o cuál es de diferente una industria o una forma de proceder para una mujer que para un hombre en tiempos de desigualdad. Así que es una pena que nos quede en tintero. Bueno, busca siempre que muestras hay caminos. Lo que llama la atención, juntando las dos entrevistas, es el aire familiar, sobre todo que desprende, como hablábamos antes, de pequeñas unipersonales, como puede ser la de Joan, también un nombre tan grave como La Cúpula, también esa sensación de editorial en zapatillas, ¿no? Que transmiten tanto Aroa como el propio Jaime. Sí, esa sensación de familiaridad y de pasión por el deber desde pequeños, ¿no? Tanto Jaime como Aroa me decían que tenían claro que el cómic era algo que personas que eran elegidas en cómic, no claro que hacían, pero no era una cuestión de elección. Así que esa pasión del cómic, editoriales pequeñas que, bueno, que han sido muy grandes, la Cúpula es una editorial bastante potente en muchos sentidos, pero que en los tiempos que corren, pues sí, son editoriales más independientes, que tienen esta familiaridad y amor por el cómic. Y sí, posiblemente orígenes parecidos, ¿no? Pues Igora, un poco más la línea del Brown, que tienen tanto Jaime como Aroa en sus referentes. Sin duda la Cúpula tenía que aparecer en un libro sobre cómics. Y con años de diferencia, porque hablamos los años 80, hablamos antes de Laguna Crack, es la historia, bueno, Jaime crece al amparo de los resquicios de la revista. Aroa también habla en su entrevista de la dificultad de hacer una historia, pero que considera que tiene que ser esa, y los dos hablan de barrio, ¿no? Sangre de barrio, carne de cañón, hablan de su experiencia en los barrios periféricos. Exacto. Son dos autores de cómics con un perfil parecido, pero que luego, sin embargo, han tomado como dos derroteros también muy diferentes, ¿no? Jaime ha hecho más histórico y ha sido más derroteros de su biografía personal, y Aroa ha sido más historias más de ficción, aunque sí que con un punto bastante personal, ¿no? Ella cuenta que muchas de las historias también son historias que le han pasado a ella y luego a otros personajes. Hablamos, bueno, luego hablaremos también de formatos, hablamos de revista, de novela gráfica, también la novela gráfica y tiene una gran exigencia para los autores y autoras. Constantemente en la entrevista Aroa habla del cómic gordo, ese cómic que tiene que hacer en algún momento, la dificultad también para un autor primerizo de hacer un salto, hacer un libro importante a la primera, ¿no? Sin red. Sí, ambos hablan un poco también de las dificultades del primer cómic. Aroa lo está viviendo ahora, ya le pasó hace mucho tiempo. También creo que le pasó en un momento en el que la industria no era como es ahora. Quiero decir, cuando publican su primer cómic, me parece que fue en el 80 y pico, la industria no era la que es ahora, no estaba en esa crisis tan bestial como ¿no? Entonces las realidades a la hora de publicar el primer cómic sí que eran muy diferentes. De hecho, Aroa, que ganó ayer el premio, no sé si lo habéis visto en su Instagram, como una serie de viñetas donde habla precisamente de eso, ¿no? De la precariedad que implica hacer cómics, que a sus 35 años, habiendo hecho un cómic súper exitoso y que los críticos le dan premios, pero sin embargo no puede ser ¿no? Es como vamos a hablar de la realidad tan precaria, ¿no? Que los autores. Aquí vemos, esta es una infografía que realiza ella, cómo es el proceso de guión. Sí, este dibujo no lo he visto cuando te hice la pregunta de qué es para ti un guión, y me miró con cara de, oh Dios mío, qué pregunta más difícil, y dijo, yo te lo explico mejor con un dibujo. Y lo explico esto. Esto es lo que Aroa considera que es un cómic, y es un guión, y lo que es una especie de acertado, ¿no? Nos habla del esqueleto, como la raza, la chiquilla de dentro de la carne, que son los diálogos, y luego del dibujo, que es lo que descubre, ¿no? La historia. Me parece súper acertado. Hablaba antes, Antonio, de dos tipos de guionistas, unos muy intuitivos, otros muy técnicos. En tus dos entrevistados se dan las dos circunstancias.
Aroa parece que está aprendiendo, como decía Kim, que iba haciendo sobre la marcha, mientras que Jaime Martín da la sensación que lleva un proceso, que trabaja cada guión como si fuese una película. Sí, son dos formas súper diferentes de hacer el guión, y algo que me parece apasionante de tener a varios autores de su libro y ver que un guión de cómic es para cada uno una cosa distinta y que cada uno lo hace a su manera, me parece genial. Y en este caso, sí, Jaime es súper detallista, necesita trabajar el guión aparte, se guarda unos meses exclusivamente para la historia. En cambio, Aroa lo tiene que tener todo en la cabeza y solamente la cabeza toma 4 notas del papel y directamente pasa al dibujo. Es lo que decía Antonio en el prólogo, ¿no? Que el guión muchas veces depende del carácter del guionista, ¿no? De quién está haciendo la historia. Y si eres temerario, pues te puedes lanzar al vacío antes de tener claro qué vas a contar, o más sufridores como Jaime, incluso como yo, que sí que como que planear muy bien todo el contenido y hasta que no tengas algo bien escrito no te lanzas a hacer una línea. Hablábamos antes de entrar en los mundos. Yo creo que comentábamos cómo es una parte de las más bonitas de preguntar, y es adentrarse también no solo en los procesos, sino en las vidas de los autores. ¿Cómo afrontas tú la entrevista con cada uno de ellos? A los dos los conocía previamente, a Eva muy poquito, la había visto solo una vez, pero era amiga de mi pareja y la tenía vista y seguía su carrera antes de que empezara a publicar. La verdad es que el trabajo de Aroa es alucinante y destaca un montón porque es muy original y muy personal, porque hay pocas autoras haciendo ese tipo de underground que ella hace, tan protagonizado por niños, pero a la vez muy canalla, muy para adultos en cierta manera, ¿no? Entonces, las entrevistas las enfoco también un poco teniendo en cuenta que mi experiencia personal como guionista, intentando pues ver un poco qué técnicas siguen, o sobre todo intentando saciar esa curiosidad que me pasó con el primero, que fue la de quién va a comprar el libro. Pues probablemente alguien que se pregunte cómo se hace el cómic, o al menos que le interese la cuestión. Entonces, un poco era hablar en técnicas, en las particularidades que cada uno de ellos aporta al guión, sin ser necesariamente algo que cualquier guionista tenga que adquirir, pero sí algo que está ahí como herramienta que cualquiera puede tomar o robar, como dicen que roban los artistas, para construir algo. Es su librillo, ¿no? Cada uno tiene una forma de trabajar, una forma de enfocarlo, que es un medio tan rico que acepta todas las variedades posibles. Realmente, es una de las cosas más maravillosas seguramente del guion de cómic. Mi pareja, que es dibujante de cómics, siempre dice que el cómic es el cine de los pobres, y es algo que recalca Aroa también en su entrevista, ¿no? Que dice que en el cine, para conseguir algo tienes que sudar un montón, para conseguir lo que te has imaginado, pero en cómic es muchísimo más sencillo, no requiere de tanta gente ni de un presupuesto enorme. Quiero decir que como contadores de historias, el cómic es un medio privilegiado, yo creo, ¿no? Que nos permite narrar con imágenes de una forma muy fluida y muy impresionante, pero sin necesitar todo lo que se necesita en el cine, ¿no? En realidad. Entonces, para mí estos libros es lo que te cuentan. El guion de cómic es un formato súper libre que cualquiera puede ponerse a hacer, y que tu historia no va a requerir de millones de euros de presupuesto para contarse, ¿no? Que con un señor que escriba y otro que lo dibuje, o papel o lápiz, y ya lo tienes. Vamos a seguir conociendo autores, vamos a seguir conociendo entrevistadores. Ahora vamos a acercarnos a otro de los grandes nombres de nuestro cómic, que es Daniel Torres. En tu caso, Marc, entrevistas al creador de Rocco Vargas y algunos de los nombres míticos, sobre todo para los lectores de una cierta generación que bueno, andamos por los 40 y crecimos con él. No sé si estás por ahí, Marc, manifiéstate. Sí, estoy ahí. ¿Se me oye? Sí, se te oye, sí. Vale. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegas a Joan? ¿Cómo llega Joan a ti? ¿Cómo entras y cómo entra Torres en la ecuación? Pues mira, yo llego a Joan y llego al proyecto del guión del cómic 2 vía Jordi Cañizá, que me llama un sábado por la mañana, estando en casa, y sería alrededor del Salón del Cómic, y me propone participar en la segunda parte del guión del cómic.
tanto Diminuta como la primera parte del guión del cómic son libros que, bueno, tanto el catálogo de Diminuta como el libro de guión del cómic, la primera parte, conozco ambas cosas y, bueno, las he leído y me merecen mi más profunda admiración, ¿no? Con lo cual, para mí, rápidamente le digo a Jordi que sí, que me monto, aunque voy justo de tiempo, y Jordi me explica, pues bueno, el formato de la entrevista y me propone algunos nombres y creo que rápidamente le propuse, no sé si en esa misma conversación, ya dejé caer el nombre de Daniel. A Daniel lo habíamos tenido en el club de lectura de Pebre Negra hacía relativamente poco, quizás un par de meses, porque había sacado Picasso en la Guerra Civil y apareció en la librería con un cuaderno, lo que sería un cuaderno en gran formato. Formato Sabana, ¿no? Eso sí, es... él tiene algún día, supongo que Norma algún día lo publicará en formato de libro arte, ¿no? Ese libro objeto de gran formato, porque realmente es un festín para la gente que tiene curiosidad, para el estudioso de cómo nace una historieta, ¿no? Es muy recomendable. Recuerdo que hace años sacó ya Norma un portafolios de Torres, tamaño A3, en los que se veía parte de sus procesos. Me imagino que sería un tamaño original en el que se puede disfrutar todo el nivel de detalle con el que trabaja un autor que es guionista, que ha trabajado con Alan Moore y que, sin embargo, habla de ello con mucha humildad. Sí, él es un amante del oficio y la verdad es que es muy de pie de calle, ¿no? O sea, ten en cuenta que precisamente el año pasado, cuando estuvo Daniel Klaus en el Salón del Cómic, en la última edición, cuando le preguntaron, precisamente Breisho, le preguntó por sus influencias cuando empezaba, uno de los nombres que citó Daniel Klaus era Daniel Torres. Y eso, yo para prepararme, bueno, Joan Antón, siempre lo que decía antes Jordi y Gerardo y también, bueno, y Alba también, ¿no? Con Joan Antón siempre era entrar en un diálogo con muchas preguntas, con mucho interés por su parte de por qué ese personaje que podía dar de sí la entrevista, tal, ¿no? Se involucraba y animaba, ¿no? Y a mí el formato de entrevista, soy de la generación que ha crecido leyendo el Comic Journal y el Hugo, el hijo de Uri, y entonces ese formato de entrevista larga, ¿no? En la que te tomas tu tiempo e incluso esas conversaciones que duran más de un día, ¿no? O esas entrevistas que se hacen en varias tandas, pues siempre es un género que me ha fascinado. Y bueno, rápidamente, entonces, para prepararme la entrevista con Daniel, pues tuve en cuenta, evidentemente, la entrevista que le hizo Santiago García en el número 21 de Hugo, el hijo de Uric, en el cual repasaban su carrera, obra a obra, punto a punto, pero yo me quería centrar. Dije, bueno, hay una entrevista canónica en la que se repasa obra a obra la carrera de Daniel Torres, ¿no? Pero yo me quiero centrar en repasar la carrera de Daniel Torres a través de su método de trabajo. Y esa fue mi preparación de la entrevista. Como comentábamos antes con Jordi, también vas al lugar de los hechos. También te acercas al lugar más íntimo de un autor, que es el lugar en el que crea. Sí, además tuve la suerte de ir con Natalia, que hizo las fotos y que estuvo durante toda la charla, y fue un lujo, es un lujo, porque él tiene su estudio en Barcelona ciudad y la verdad es que entrar ahí y él empezó a sacar... A mí me hubiera gustado esa entrevista y con Joan Antón lo hablamos mucho, le decía, hostia, Joan Antón, es que lo ideal sería escanear esas libretas que Daniel tiene, ¿no? Porque son sensacionales, ¿eh? Porque me sacó me sacó libretas fechadas que en las que todavía estaba trabajando y que la primera entrada era de principios de los 80.
y eran proyectos en los que él, ¿no?, trabaja y sigue trabajando y no sabe, ¿no?, ya lo comenta en la entrevista, y que no sabe si jamás va a acabar o no, pero que están ahí y que de vez en cuando saca, retoma y trabaja, ¿no? Y claro, lo ideal para hacerte una idea de cómo trabaja Daniel, ¿no?, es poder observar esos cuadernos, ¿no? Y esa era mi intención, que es bastante difícil llegar a plasmarlo. No sé si realmente se consigue o no en la entrevista, de que eso se refleje, ¿no?, en texto. Sí, también hablábamos antes del boom al crack, que Torres conoció de cerca el auge y caída de las revistas a nivel internacional. Era un modelo en el que se prepublicaba en revistas y luego se publicaba y volvían a cobrar los autores en álbum, y luego en algunos casos muy concretos eso tenía un recorrido internacional en el que uno de los máximos exponentes fue el propio Torres. Más allá de ese momento, Torres insiste en hacer cómic y de un modo cada vez más personal, con obras como Júpiter, una vuelta hacia el universo de Rocco Vargas, o La Casa, en la que hace un tomo de unas 600 páginas con la historia de la casa a lo largo de los siglos. Sí, además él es un firme defensor del TVO de aventuras, ¿no?, del género de aventuras, y es un autor muy clásico, ¿no?, un neoclásico, dijéramos, ¿no? Y tiene ese punto de autoría y al mismo tiempo de amante del género, ¿no? Y pues la historieta que supongo que saldrá este mismo año de Archie Cooper, ¿no?, en el que siempre vuelve a ese universo sobre el que da vueltas, y esos homenajes de los que él disfruta y hace disfrutar al lector. Sí. Muy interesante. Continuamos con Gerardo. Gerardo, que eres alma mater de toda esta historia, también eres partícipe de ello y te acercas a uno de los autores más relevantes de los últimos tiempos, el que es para muchos el que lanza, bueno, junto con Antonio, la novela gráfica, un formato que abre nuevos territorios a los autores. Hablamos de Paco Roca. Aquí estamos viendo un pequeño croquis de su trabajo en Los Surcos del Azar. En tu caso, ¿cómo decides que va a ser Paco Roca? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Y cómo abordas la novela? Bueno, en mi caso fue una propuesta de Joan. Yo había estado hablando con él en las primeras fases, a pesar de que, como comenté antes, yo no podía hacerme cargo de la coordinación, como hice en la primera parte del proyecto. Él sí que estuvo hablando conmigo de nombres de diferentes generaciones, ver un poco qué personas podrían ser idóneas. Y bueno, de ahí luego ha habido algunos que han estado al final, otros no, por diferentes motivos. Y cuando ya ha pasado un tiempo, él me llama y me propone entrevistar a Paco Roca. En mi caso fue una entrevista telefónica, porque yo vivo en Madrid y Paco en Valencia, así que no era posible. Pero vamos, en cuanto me lo propuso, le dije que sí, claro. Evidentemente, como bien has dicho, Quique, Paco es una figura clave. Yo creo que Arrugas, junto con María y yo, de Gallardo, y el propio Arte de Volar, de Antonio y de Kim, son las tres obras con las que arranca el boom de la novela gráfica española, ¿no?, en el año 2007, y luego el Arte de Volar en 2009. Entonces, bueno, pues abordo la entrevista con esa ilusión. Yo había entrevistado ya a Paco en otras ocasiones con motivo de la salida de algunos de sus libros. Hace un par de años para un catálogo que se hizo de una exposición sobre los premios nacionales. Pero en este caso, evidentemente, al haber un eje temático claro, que es el del guión, yo lo que intenté fue centrarme en sus procesos creativos y sobre todo también le quise dar mucha importancia a un hecho. Creo que diferencia la obra de Paco de la de otros autores. Y es que él, efectivamente, siempre ha sido autor completo, pero sí que tiene libros en los que ha trabajado con otra persona en colaboración. Otra persona que no ha sido exactamente un guionista al uso, que le ha hecho un guión para que él lo dibuje, pero que sí que ha tenido una participación en la historia. Ha sido así, por ejemplo, en El Tesoro del Cisne Negro. Ha sido así también, de alguna manera, en Los Surcos del Azar, donde trabaja de manera muy cercana a un historiador, que es el que le va asesorando sobre diferentes aspectos de la historia. Y bueno, pues intento de alguna manera reflejar cómo aborda cada uno de estos proyectos en la entrevista que le hago.
habla también en la entrevista a Paco de la obsesión de convivir con la historia a lo largo de años y que él se siente un privilegiado al poder no dedicar un tiempo de trabajo a una historia, sino poder irlo desarrollando a lo largo del tiempo, incluso los años. Sí, es que, bueno, claro, él, al ser quizás el autor de más éxito que tenemos ahora mismo en España, pues lógicamente puede tener una dedicación exclusiva a sus proyectos. Yo creo que eso se nota también en sus procesos creativos. Quizá no son procesos que duren tanto como en otros casos, no son obras que él tenga guardadas durante años y años, sino que bueno, le puede ir dando... antes de Daniel Torres, que tiene archivadas ideas que espera tener vida para hacer, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Daniel, que también se dedica, bueno, también a la ilustración, ¿no? Pero bueno, yo creo que su caso quizás sea por otros motivos, ¿no? Pero sí que es verdad que luego hay autores que a lo mejor se pueden permitir el lujo de hacer un cómic cada 4 años, cada 5 años, porque el resto del tiempo tienen su trabajo que les da de comer. Pero en el caso de Paco está bastante centrado en eso y de hecho, por lo que se ve en la entrevista, de hecho se va a centrar más todavía, ¿no? En su trabajo como autor de cómics y va a dejar otras cosas que quizá no le han resultado tan satisfactorias. Hablamos también de su incursión en el cine a través de las adaptaciones de sus obras. Y bueno, pues también hablamos de las diferencias entre un medio y otro y cómo desde luego yo creo que la inmensa mayoría de autores de cómics que yo conozco, cuando comparan con el de la televisión o del cine, siempre destacan la increíble libertad que le da el cómic respecto a esos otros medios. A todos los niveles, filtros, ¿no? Es todo mucho más directo, tú tienes tu editor y trabajas con él, pero no tienes un productor ejecutivo, un productor de no sé qué, un comité que tiene que aprobar todo lo que pase. En fin, es un medio que quizá en su cierra su mayor potencial, que es ese, que es la libertad absoluta para hacer lo que a uno le dé la gana. Bueno, una de las obras más conocidas de Paco Roca es Memoria de un hombre en pijama, pero en este caso, igual que todos los entrevistados, podemos hablar memorias de un autor, autora a calzón quitado. Ninguno de los autores tampoco obvian la parte más compleja, o sea, es un mundo muy bonito, pero ninguno de ellos obvia también las dificultades para llevar a cabo un proyecto vital así. Sí. Bueno, yo creo que eso se ve en todas las entrevistas de una manera u otra. A ver, yo es que creo que en realidad, claro, nosotros como estamos muy dentro del sector del cómic, pues siempre hablamos del cómic y de la precariedad en el cómic, pero en el fondo, ¿qué persona que se dedica a un oficio creativo puede vivir en España de ello? Ya sea la música, la literatura o incluso el cine muchas veces, porque hay muchísima gente que hace cine y no vive de ello. Creo que es un mal endémico, ¿no? de España, de poco valor de la cultura, poco público todavía y mucho trabajo por hacer para concienciar del valor que tiene más allá del económico. Quizá merecería pues otra consideración de las instituciones. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Con toda la crisis que estamos viviendo. Como parece que hay un plan claro para la gente que se dedica a la cultura y a las artes pueda salir adelante. Es muy complicado, pero creo que a fin de cuentas el que se dedica a hacer cómics ya lo asume de partida y lucha contra eso, ¿no? Porque el que hace cómics o el que hace novela, el que hace cualquier cosa y asume que tiene que convivir con esas dificultades para sacar adelante las obras. Bueno, antes de cerrar y que comentemos un poco un debate, que hablemos todos de un par de temas, me gustaría cerrar en este caso, hablando un poco del último entrevistado, que es Alfonso Zapico. En mi caso, la relación con Joan es muy tangencial. Entré de forma casual porque quedaba un espacio que cubrir, básicamente, de apagafuegos. Y me preguntó a ver qué tipo de entrevista. Pues había hablado con él porque me encantan los libros que él hace. O sea, primero lo he conocido como lector. Me parece que los libros sobre el guión, sobre Cole, son libros que son muy necesarios. Y creo que participar en un libro de él para mí era un lujo. Cuando me dijo que pensara en algún autor, enseguida pensé en Alfonso Zapico. Alfonso Zapico es un autor joven, pero muy clásico a la vez. Un autor que lo que hace a través de su obra es un acercamiento prácticamente a la historia del siglo XX
de un modo novelado como si fuese una película de los años 40. En libros como Café Budapest se acerca a los orígenes de cuál va a ser el conflicto de Palestina. Luego también tenemos en La balada del norte uno de los grandes conflictos que se mantiene, que es la situación de las zonas mineras. En El puente de Moscú se pasa de ser estudioso de la historia a ser partícipe, a contar el encuentro con Eduardo Madina y Fermín Muguruza, o su obra más laureada, el Dublines, comparte méritos con Antonio al ser un premio nacional. Al hacer la historia de Zapico, lo que vi es algo que también está muy presente en todo lo que estamos viendo, la importancia de la documentación a la hora de hacer la obra y, sobre todo, qué se quiere contar. Igual que Paco Roca, tiene una voluntad de contar fuera a la gente ajena al propio medio. Creo que, bueno, es algo compartido, yo creo, en todos los autores de los que estamos hablando. Uno de los grandes méritos del cómic de nuestra época es quizá haber sabido diversificar para salir un poco del espacio más cerrado de los que leemos habitualmente cómic y que somos apasionados del medio, para llegar a contar historias y para un público que le gustan, más allá de que se transmitan en viñetas, en celuloide o en digital. Bueno, pues has conocido el boom, el crack y todo lo demás. En un momento dado abandonas el mundo del cómic, vuelves a él y puedes permitirte el lujo de hacer las historias que quieres contar con autores con los que quieres contar, y además haces que autores con la excelencia como marca, como Kim o Keiko, que se habían dirigido a un público muy, muy específico, muy selecto, pasen a dominio del gran público. Sí. Bueno, la verdad es que yo pertenezco a una generación que ha crecido con las diferentes fases por las que ha atravesado el cómic, ¿no? Yo nací en el 52, es decir, que de todos los que estamos aquí soy el único, por ejemplo, que de pequeño iba en grupo al kiosco a comprarme el Capitán Trueno cuando salía. Y bueno, lo leíamos en grupo porque lo comprábamos a escote, el ejemplar del Capitán Trueno. Es decir, conocí y crecí en mi infancia con lo que conocemos como la edad dorada del TVO en España. Pulgarcito, el Pumbi, el Jaimito formaban parte de esas lecturas que mis padres me tenían que arrancar de las manos para que deja ese TVO, eso que comentaba yo alguna vez, que ahora estamos peleando por el que el cómic entre en el aula y que se utilice como material. En el momento del boom de los 80, yo empiezo a hacer fanzines en el 76, ya en Zaragoza, cuando, pues bueno, las influencias del underground, las nuevas tendencias del cómic europeo abren unas nuevas vías hacia el cómic de autor. Y luego, por decirlo así, he llegado ya al momento en el que, digamos, el cómic se ha convertido en un tipo de lectura quizá más reposada, más con mayor peso, etcétera, en el momento de la madurez. Es decir, que he ido acompañando la evolución del cómic con la edad, ¿no? Y en ese sentido, pues puedo decir que soy un
una persona afortunada, porque en cada momento yo creo que tenía a mi disposición precisamente los tebeos que mejor se adaptaban a mis expectativas como lector, ¿no? Los cuadernillos de aventuras de los años 50 y primeros 60, yo los leía, los devoraba con total fascinación. Y luego cuando llegaron los 80 y aparecieron pues todos esta renovación del cómic, pues también estaba muy colgado de ellos. Para ser un libro de estas características, funcionan relativamente bien de cara al mercado, y cada vez creo, en este aspecto soy optimista, que van a funcionar mejor, porque hay muchísimo interés en institutos por introducir el cómic en el aula. Y estos dos libros pueden ser extraordinariamente aclaradores para profesores, maestros que quieran o bien practicar, o bien estudiar, o bien apoyarse en reflexiones en el cómic, porque les van a hacer muy fácil entender el proceso creativo. Si os parece, lo dejamos en este punto, porque hay más dificultades técnicas, hay más ruido que la capacidad de escuchar el mensaje. Recordar que podéis conocer todo el catálogo de Diminuta Editorial en su página web. Podéis comprar ahí los libros del catálogo, y que además estáis ayudando a sus hijos de este modo. Y bueno, yo creo que deberían estar en la librería de todo buen aficionado. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a Jordi, Alba, Marc, Gerardo. Nos vemos en las librerías muy pronto.